¿Qué tal, mi gente? Es un gusto poder estar con ustedes en este tercer episodio de Sobremesa. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Alejandro Guzmán, qué gusto saludarte. Bienvenidos a nuestros amigos que nos están hoy día viendo a través de todas las plataformas. Oye, tercer capítulo, no pensé que llegaríamos tan lejos. No, hemos avanzado rápido. Hemos avanzado rápido, así que no, de verdad que contentos. Gracias a todos por aquellos que han visto el primer capítulo. Gracias a mi mamá que siempre me apoya y ha visto el capítulo como 4 veces y si no la obligo a ver el capítulo de nuevo para mejorar las reproducciones y YouTube no nos cierre. No, pero en realidad gracias a todos. Se lo ponía en la mañana, en la tarde, el desayuno. No, pero de verdad, gracias a todos por quienes nos han estado conversando ahí, nos han dicho, mucha, me ha gustado, me he reído, le he pasado súper bien y también he sido edificado, así que hemos cumplido con nuestro propósito. Muchas gracias a todos los que nos han visto, muchas gracias por el apoyo, muchas gracias. Gracias. Así que aquí vamos. Esperamos tener muchos capítulos más. Sí, no, sin duda se vienen muchos capítulos más. Después tendremos invitados especiales, ¿no es cierto? Algunas personas ahí destacadas de... No sé, po. ¿Alguien nos pescará, no? Alguien nos tomará en cuenta. Se vienen sorpresas. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas. Oiga, don Alejandro Guzmán. Cuénteme. ¿Qué es lo que vamos a abordar hoy día? ¿Qué es lo que tenemos? ¿De lleno al tiro? No sé, o quieres contar una ronda de chistes. Hoy tengo un chiste bueno. ¿Quieres que te cuente un chiste? A ver, cuéntame el chiste. Un chiste bueno. Espérate, tengo que buscar. Déjame buscarlo. Pero se supone que lo tienes que tener listo. Mala ahí producción. No, es que, ¿sabes qué? Hasta alturas de la vida se recomienda comer buenas pasas. Porque la memoria va haciendo lo suyo. No, pero mira. En algún momento me voy a acordar del chiste. Que el otro día me apareció uno en Instagram. Ya. Súper bueno. Canuto, ya. Cristiano. Así, sanito. Sí, sanito. Pero muy bueno. Pero ya me olvidé. Pero ya va. Ya, no pasa nada, así cosas que pasan. Ya no vamos a estar repitiendo los chascarros del capítulo 2. Bueno, para quienes no han visto el capítulo 2, por favor, véanlo. Ahí están los chascarros de Alejandro Guzmán y fue un tema bastante interesante. Así que son cosas que pasan. Son cosas que pasan, ¿sí? Bueno, entonces, don Alejandro Guzmán, ¿qué es lo que hoy día vamos a conversar, ya que no tiene chiste? Mira, estoy buscando el chiste. Sí, por favor, rellena un poquito. No, mentira. No, después me voy a acordar y te voy a contar el chiste. Al final del capítulo. Para que se queden hasta el final. Para que se queden hasta el final. Ok, ya. Vamos de lleno entonces con el tema de hoy, vamos, Alejandro. Okay. Hoy día vamos a estar conversando sobre un tema que creo yo que es tremendamente controversial. Así que por favor no nos funen. Hay hombre. Pero creo que es importante poder tocarlo y conversarlo en este espacio. Porque se ha transformado en caballito de batalla muchas veces a lo largo de nuestra caminar en el Evangelio. Y es la manera en la que presentamos el Evangelio, presentamos la salvación, presentamos a Jesucristo a la gente. Es parte de una tarea que todos tenemos, ¿cierto? Así es. En la gran comisión. Entonces, el título que hoy día le hemos puesto a este tercer episodio de Sobremesa es Oferta y Demanda. Muy bien, entonces, amigos, sin mayores vueltas y esperando el chiste de Alejandro Guzmán, comenzamos el tercer capítulo del podcast La Sobremesa y es Oferta y Demanda. Entramos. Oye, mira, yo eso es un tema que hace un tiempo me he peleado con este tema, si se puede decir de alguna manera. ¿Y con quién te has peleado, Alejandro Guzmán, si tú eres un hombre de paz? No con nada, o sea, ¿le pegaste a un pastor? Sino con... te imaginas. Ya, con una Biblia así. No.
No, lo digo en el sentido de pelearme con el tema, ya, ok. Que vamos a conversar, que vamos a estar conversando. Ya, perfecto, ok. No, tranquilo, no le he pegado a nadie, aún. Menos. Aún. No. Contrólate. No, mira, pasa de que tradicionalmente, y esto es algo que podríamos decir que empezó esta tradición de esta manera de evangelizar, ¿qué será? En los años 90, 80, quizás antes, ¿cierto? Cuando el ministerio evangelístico se desató. Okay. ¿Te acuerdas? Esa época, donde se empezaron a llenar estadios y todo aquello. Ajá. Entonces, por ejemplo, sabes tú que la oración que muy comúnmente se hace, el repita conmigo, por ejemplo, a la hora de presentar el Evangelio, esa metodología de hacerlo no tiene muchos años, o sea, es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado. Okay. Solamente. Okay. Y inició con un predicador muy conocido en un programa de radio. Él evangelizaba a través del programa radial. Entonces, la forma en la que él bajó esta estrategia era poder decirle a la gente a través del micrófono: repita conmigo una oración. ¿Sí? Okay. Porque no estaba viendo a nadie, sino que era a través de una señal radial, ¿cierto? Claro. Se hizo tan popular y tan conocido este predicador que ese método se hizo popular, ¿sí? Okay. Entonces uno se hace la pregunta, algo que inició hace un tiempo, hoy que es parte de nuestra cultura de iglesia, el cómo le presentamos el Evangelio a una persona, ¿cierto? Cuando ha decidido conocer al Señor, repite conmigo, ¿cierto? La oración de fe, ¿cierto? De confesión, claro, de fe. Sí. ¿Cómo lo hacía la iglesia antes? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacían los apóstoles en esa primera etapa? Y es interesante poder descubrir que gran parte de las cosas que nosotros hoy tenemos por tradición no tienen tantos años. Claro, y cierto. Ya había una manera en la que se hacía antes. Entonces, yo soy de esas personas que constantemente me estoy preguntando y evaluando ¿por qué creo lo que creo? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué estoy creyendo, por ejemplo, que la manera correcta de hacer que alguien conozca al Señor es haciéndole repetir la oración que yo estoy haciendo? Por ejemplo, ya que estamos hablando de esto. ¿Sí? Mira, es un tema... Dale nomás, dime. Sí, termina la idea, dime, por favor. No, es que es un tema súper interesante porque, a ver, si nosotros, yo no llevo tantos años en el Evangelio, bueno, sí, ya llevo ya llevo más de 10 años, sí, pero, a ver. Más de 10 años. No, 15, ya no te consiento 15, por ahí sí. 15 años, por ahí sí. 15 años. Pero, señora, ya. Cálmate. No llevamos ni 10 minutos y nos queréis funar. No. Mira, resulta que, yo sí hago memoria cuando me entregaron el plan de salvación, como se dice también. Claro. Yo recuerdo que con mi familia, algunos miembros de mi familia hicieron esa oración de fe, el repita conmigo. Entonces, yo recuerdo que en el caso mío fue como bien extraño, porque yo me acuerdo que nunca hice esa oración y después como de 5 años de congregarme, bueno, vamos a hacerlo ahora en vivo y en directo. Pero mira, pero a lo que voy es que yo, amigos que son cristianos, que son hijos de Dios, familiares que son cristianos, hijos de Dios, ¿no es cierto? Todos, yo creo que no hay ninguno, excepto, no sé, casos puntuales, quienes no hayan hecho esa oración de fe. E incluso uno, ¿no es cierto?, que le ha presentado el Evangelio a otras personas, también ha hecho esa oración porque de repente, ¿para qué vamos a decir con cosas? Muchas veces, y como tú bien dices, hacemos algo
por tema de aprendizaje, porque lo vimos de otras personas, pero no teníamos la revelación en profundidad, porque era lo que conocíamos y nos habíamos tomado de un método, porque no lo habíamos visto de otra manera, y lo vimos en otras congregaciones en el pasado, en nuestra cultura evangélica, si lo podemos decir de esa forma, pero hoy día, ante la luz de la revelación, ¿no es cierto?, que se estaba aperturando para la iglesia de Cristo en la tierra, hay muchas cosas que el Señor nos está confrontando, que el Espíritu Santo nos está confrontando, y son estos procedimientos, estos protocolos, si los podemos decir de esa forma, estas liturgias, y es donde finalmente, claro, como tú bien dices, uno se pregunta, ¿y de dónde viene esto? ¿A quién se le ocurrió? Porque claro, o sea, vemos a a Pedro en el libro de Hechos, ¿no es cierto?, cuando levanta la boya y hace este primer discurso, ¿no es cierto?, donde se convierte en, ¿cuántos? ¿5.000? ¿Más o menos? Sí, 5.000. Sí, y no hay registros ahí de que diga, ya, repitan después de mí. No, no, ¿me entendí? No, un poco difícil también. Y un poco difícil porque creo que en ese tiempo ni tenían ni un cucurucho, así como, oigan, escúchenlo de al final al fondo, los que están en la galería. No había nada de eso. Entonces, ahí hay un tema bien interesante. Entonces, claro. ¿Qué generó ese cambio? ¿Qué generó ese nivel de convicción en las personas? Ese arrepentimiento, ese cambio de mente, ese metanuevo. Bueno, hoy día entendemos que es el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El poder del Espíritu de Dios obrando en la vida de Pedro, que generó, ¿no es cierto?, esta explosión de cambio de mente en todas estas personas. Pero vemos, de arrepentimiento. ¿no es cierto?, de arrepentimiento, pero de convicción de pecado. Pero no hay de convicción de pecado, ciertamente, pero no está presente el método. Si te das cuenta, no se registra el método, la forma. ¿Ah? Es que ahí está el punto. Es que no debería haber. Y eso te quiero llevar. Claro, porque no debería haber un método, o sea, no debería haber una fórmula y uno diga, ya, mira, paso 1, paso 2, paso 3, ya, ahora sí eres salvo. ¿Cierto? Oye, y a ti, Guzmán, a ti, Alejandro Guzmán, ¿cómo te convirtieron? ¿Cómo te presentaron el Evangelio? A ver, cuénteme. Recuerdo que tenía 1 año. No sé. Es que, para los que no saben, bueno, uno que es de cuna, ¿cierto? Es un poco extraña la relación, pero... ¿Nunca hiciste la oración? Nunca hice la oración. No, yo no tengo registro de haber hecho la oración de repita conmigo. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto en medio de la conversación. Pero mira, creo yo que hay una gran diferencia entre... Mira, a ver, antes de pasar a ese tema, tú estabas diciendo algo interesante. Siempre digo cosas interesantes. Ya. Hablando, siguiendo con el tema. Omito. No, si siempre dices cosas interesantes. Era una persona muy culta y sabia y carismática. Muy carismático. Ya, pero sigamos, no perdamos el hilo. Ya. Perdón. Vuelvo. No debería haber un método. No debería existir un método de paso 1, paso 2, paso 3, ahora eres salvo y toma, te doy una credencial, ¿cierto? Porque no vemos a Jesús haciendo ese tipo de cosas. ¿Cierto? O sea, cuando él llama a sus discípulos, él le dice, ven y sígueme, y si lo seguían, bien, y si no, perdían ellos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ¿en qué minuto hicieron la confesión de fe? O en qué minuto, por ejemplo, tomaron discipulado 1 o 3. Y tú puedes decir, ahora ya te recibiste, ahora eres salvo. Por decir un par de cosas. Por ejemplo, se da mucho, no sé si aún todavía, pero en su minuto se da mucho que para bautizarte, por ejemplo, tenías que pasar 1 año por discipulado en algunos lugares. Claro. Cuando, por ejemplo, vemos en el libro de Hechos, que la gente se bautizaba inmediatamente, o sea, le preguntaban a los apóstoles, ¿qué necesito para ser salvo? Por ejemplo, tenemos a Felipe con el etíope. ¿Qué necesito para ser salvo? Le dice, cree en el Señor Jesús, ¿cierto? Y bautízate.
y se fueron y se bautizaron. Claro. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿por qué hacemos? Vuelvo a la pregunta inicial, ¿por qué hacemos lo que hacemos, cierto? Y es importante, creo yo, que maduro el poder preguntarse, tener esta incógnita, esta pregunta constantemente, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Lo estoy haciendo porque el Señor me ha dicho? ¿Lo estoy haciendo porque Él me ha hablado que debo hacerlo de esta manera? ¿O simplemente por tradición, por costumbre, porque lo vi, que así se hacía y bueno, sigámoslo haciendo? Claro. Ahora, hay un tema bien interesante en lo que tú dices acerca de Jesús, ¿no es cierto? A ver, hay un punto que también estamos tocando porque estamos hablando de la oferta y demanda, ¿no es cierto? Porque hoy día, ¿cómo estamos presentando el Evangelio? No solamente quedémonos con el método, sino cuál es el mensaje que estamos hoy día entregando. Exacto. Hoy día, si bien cerrando un poquito el tema de la oración de fe, entendimos que se hizo en su tiempo como un diseño que este predicador había recibido en su oportunidad, porque claro, estaba en la radio o en un medio de comunicación masivo y obviamente en esa oportunidad recibió un diseño que fue bueno, ¿no es cierto? Que fue oportuno para ese momento, pero fue ahí. Entonces, primer punto aquí, y después quiero ir al siguiente, no nos quedemos pegados en los diseños, ¿ah? Porque los diseños son progresivos, son dinámicos. Entonces, si la manera en que la estrategia que en ese momento ese predicador hace ¿cuánto? 30, 40, 50, no sé cuántos años atrás recibió, hoy día, mucho más, ¿no es cierto? Hoy día es muy distinta, puede ser distinta. Y fue para él. No, y lo fue para él. Fue para él. No significa que lo que le sirve, lo que le funciona a uno me sirva a mí. Claro, exactamente. Porque para un tiempo específico, por una persona específica, claro. No necesariamente yo tenga que ocupar lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que hay una multiforme gracia y una multiforme sabiduría. Entonces, lo que te sirve a ti no necesariamente me va a servir a mí. O sea, si tú le predicaste el Evangelio a una persona de una manera y yo, porque a Gustavo le funcionó, entonces yo voy mañana y digo, voy a usar lo mismo, le voy a decir las mismas palabras. Y no, o sea, así no funciona. O sea, hoy día a lo que quiero llegar en este primer punto es que así como esa persona recibió un diseño de parte de Dios, así nosotros también podemos recibir un diseño creativo de parte de Dios para poder presentar el Evangelio. O una estrategia, más bien dicho, para hoy, una estrategia de cómo presentar el Evangelio. Ahora, a lo que yo quiero ir ahora en este punto es ¿qué es lo que estamos entregando? ¿Qué es el mensaje que estamos entregando? Porque si bien tú tocaste un tema, ¿cómo Cristo, ¿no es cierto?, entregaba el mensaje en los evangelios? Y si uno lo revisa con detalle, no es un mensaje de repente muy fácil fácil de digerir en el sentido claro. O sea, no es vengan y todos los problemas se van a arreglar. Claro. O sea, que vamos entrando ya un poco en camino derecho al tema principal, ¿cierto? De este capítulo. Y es cómo estamos presentando el Evangelio y, como tú decías, qué estamos dando a conocer. ¿Por qué? Porque lo primero que yo doy a conocer es lo que va a marcar el rumbo de trayectoria de quizás de una persona para en su caminar con el Señor de toda la vida. Correcto. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más popular que hacemos como iglesia? Es una persona que está complicada, que tiene problemas, situaciones, enfermedad, problemas en su conyugago, con sus hijos, no sé, lo que sea. Y nosotros entramos con el mensaje de que Dios tiene la respuesta para ti. Claro. ¿Cierto? Y que si bien es una verdad, si no es una mentira, o sea, es una verdad. Dios tiene la solución para el hombre en cada área de su vida y en cada época y a lo largo de toda la historia. Dios tiene la solución, eso es indiscutible. El punto es que se queda incompleto. O sea, es cierto, es verdad, pero hay más. O sea, hay más. Claro. Hay más. Entonces, aquí te quiero plantear un punto, ya entrando un poco más, por ejemplo, al área de psicología. ¿Cómo funciona nuestro corazón en relación a nuestra mente? Porque del corazón emanan los deseos.
Así es. ¿Cierto? Y un deseo se termina transformando en un motor que va a hacer que mi vida entera se mueva en torno para satisfacer ese deseo. Claro. ¿Sí? Entonces mi corazón desea algo. ¿Qué te digo? Quiero... ¿qué puede ser? Un computador. Un auto. Un computador. Lo que sea. Un elemento. ¿Sí? Un objeto. Objeto X, pongámosle. Factor X. Entonces, yo lo anhelo, lo deseo, lo quiero, y mi mente empieza a trabajar para poder llegar a ese objetivo. ¿Sí? ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces empieza a buscar, entonces empezamos a mirar oferta, empezamos a buscarlo por aquí, por aquí, por allá, hasta que mi mente consigue llegar al objetivo que el corazón quiere. Uh-huh. Así funciona el ser humano. Entonces la mente funciona como un elemento que va a proteger constantemente el corazón. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué te digo? Una persona que sufre de rechazo, por ejemplo, tiene temor en su corazón al ridículo. ¿Sí? Entonces la mente va a generar instancia o un escudo para que esa persona no pase por situaciones donde se vea expuesto a hacer el ridículo por problemas en su corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo que ando buscando, por ejemplo, tengo una enfermedad, mi hijo está enfermo, por decirte algo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el deseo de mi corazón? Que se sane y buscar la solución. Que se sane, ¿cierto? Y ese va a ser el gran anhelo de mi corazón, ¿cierto? Claro. Quizás no vaya a haber otro más importante en esa etapa de mi vida, ¿sí? Entonces, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que la mente está buscando la solución para el corazón, ¿sí? Para protegerlo, para que no sufra. Entonces, una persona con eso anda, por ejemplo, busca opciones en médicos, busca este doctor, este otro, esta medicina alternativa, esto aquí y allá, va, por ejemplo, donde algún santero, aquí por allá, y de repente escucha a alguien que le dice, ven al Señor porque Él va a solucionarte todos tus problemas. ¿Sí? ¿Qué hace la mente? Dice, esto es lo que mi corazón necesita, esto es lo que el corazón necesita. Claro. ¿Sí? Entonces, terminas acercándose al Señor porque tiene la solución para sus problemas. ¿Sí? Claro. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la palabra, en los evangelios, y vemos cómo Jesús llamó a sus discípulos, lo vemos que es de una manera totalmente diferente. Cierto. A ese mensaje que popularmente tenemos como congregación, y me incluyo. Entonces, ¿cuál era el mensaje de Jesús? Deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Claro. O sea, dile tú a alguien ahora, deja todo lo que estás haciendo, por ejemplo, una persona exitosa, dile, deja todo lo que estás haciendo y sígueme. Y sigue a Jesús. Si quieres ser salvo, deja todo, pierde tu empresa, pierde tu negocio, deja todo y síguelo. ¿Eres capaz? Por ejemplo, pensemos en el niño rico, en el joven rico que relata. Ah, claro, por supuesto. Ahí tienes un claro ejemplo. Entonces, si te das cuenta, la propuesta que Jesús le hace es la misma que le hace a los 12. Correcto. Dice, vende todo, entrégaselo a los pobres y luego sígueme. Claro. Es lo mismo que le hace a Pedro, a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan. Y él no pudo. Claro. Él no pudo. Entonces la pregunta es, hoy nosotros, por ejemplo, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo? Y no es un mensaje muy popular a la hora de evangelizar, ¿cierto? Cierto. Pero el punto de inflexión para una conversión genuina es el arrepentimiento. No, no el que vine porque era mi última opción. O porque era la gran opción, o porque era la gran alternativa de cambio. Claro. Ahora, ahí es donde, mientras tú exponías esto, pensaba y meditaba un poquito en el hecho de la misma predicación de Jesús, ¿no es cierto?, cuando
dice arrepentíos, ¿no es cierto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y obviamente ya yo creo que todos o la gran mayoría sabrá el significado, ¿no es cierto?, de arrepentimiento, que es cambio de mente, o sea, cambio en su mente porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, me daba vuelta esta palabra, esta acción, este verbo, arrepentimiento, ¿no es cierto?, que es una acción. Y si lo vemos con el evangelio que por muchos años se ha presentado, ¿no es cierto?, y me incluyo, venimos no a generar el cambio en el corazón, sino que muchas veces venimos a entregar el paliativo, ¿no es cierto?, a una solución momentánea, ¿ya? Cuando Jesús lo que estaba buscando era la transformación en la esencia de la persona. Y nosotros, nuestra predicación, en nuestra forma en que presentamos el evangelio, no viene en búsqueda de querer cambiar, o muchas veces, o sea, deseamos que esa persona sea transformada, pero las palabras que usamos, el mensaje que entregamos muchas veces va a atacar, si lo podemos decir, no sé si atacar, sino abordar, digamos, suena más bonito, a abordar la situación momentánea de la persona, ¿ya? Pero no la esencia, que es el cambio de mente. Claro. Jesús presentaba el evangelio como un cambio de mente porque el reino de los cielos se había acercado, y nosotros venimos acá a decir Él es la solución al problema que estás pasando, Él es la solución a a tu escasez, a tu pobreza, que no es mentira, es una gran verdad. En Él, ¿no es cierto?, están todas las riquezas había y por haber, físicas y espirituales, pero la esencia del evangelio, ¿no es cierto?, no se basa solamente en estas cosas que son las añadiduras, en los panes y los peces. En los panes y los peces, que el mismo Cristo lo habla. Sí, Jesús está un día, acuérdate, por ejemplo, estaba un día con la multitud y le dice a sus discípulos, o le dice a la multitud, ustedes solo me siguen por los panes y los peces. Claro. ¿Cierto? Lo había alimentado y después había cruzado al otro lado y la multitud lo siguió, lo buscó por 2 días. Y le dice, por fin te encontramos, ¿dónde estabas? Claro. ¿No habías ido? ¿Dónde estabas? Te hemos buscado. Y Jesús le dice, ustedes solo me siguen porque los alimenté, porque les di de comer. Claro. Uy. Claro. Entonces se asemeja mucho. Es que a eso voy, se asemeja mucho en ese sentido. Entonces, hoy día es como para poder sentarse un rato y meditar en cómo estamos presentando el evangelio, cómo lo estamos proclamando. Si estamos proclamando un evangelio de oferta y demanda, como es el titular hoy día de este podcast, o estamos de verdad proclamando un evangelio que viene a transformar la mente de las personas, a generar un metanoeo en las personas. Entonces, y no somos asistencialistas, ¿ah? O sea, obviamente... Es un tremendo punto. Sí, es un tremendo punto, porque muchas veces caemos en un asistencialismo y que en ciertas oportunidades es necesario el ayudar, y es importante el ayudar, sí, y el buscar, ¿no es cierto?, la fuente del problema. ¿Por qué se genera este problema? ¿Por qué se genera la enfermedad? ¿Por qué se genera la escasez o la pobreza? Porque no es una circunstancia, todos lo sabemos, por netamente un tema natural, sino que tiene una base en el espíritu, ¿no es cierto?, una base espiritual. Todo es espiritual, ¿no es cierto?, y lo natural es el reflejo del espiritual. Entonces, hoy día... conforme uno va ahondando en el camino, en el evangelio, uno se va dando cuenta de por qué me falta, por qué, no sé, estoy enfermo, o por qué pasa esto en mi familia, pero porque ya hay una madurez mayor. Pero cuando se nos presenta el evangelio y somos nuevitos, recién nacidos en Cristo, en el Señor, unos pollitos, ¿no es cierto?, ¿cuál es la forma correcta que deberíamos nosotros entrar? ¿Cómo deberíamos entrar al evangelio? ¿Cómo se debería presentar? Porque hoy día estamos colocando ante la luz, ¿no es cierto?, esto. Estamos cuestionando un punto. Correcta, claro, estamos cuestionando un punto, pero la pregunta es, ahora, en vista de todo lo que hemos conversado, es ¿cómo presentamos el evangelio? ¿Cómo hacemos que de verdad ese evangelio sin mancha, ¿no es cierto?, limpio, puro, ese alimento no adulterado, ¿no es cierto?, no adulterado con estrategias de hombre o marketing o mercadotecnia, no sé cómo decirlo. ¿Cómo lo presentamos?
Claro. Mira, tú usaste una palabra que muchas veces no es comprendida en la esencia completa, pero que es arrepentimiento, que en griego es metanoia, ¿cierto? Que es cambiar la manera de pensar. Y tiene un sentido en lo práctico, que es que si tú vas caminando en una dirección, cambies y vayas en la dirección opuesta. ¿Sí? Correcto. En el sentido práctico es eso. Y tiene una traducción que se podría traducir como aborrecer. De hecho, Jesús dice en un momento: cualquiera que no aborreciera a padre y madre no es digno de mí, ¿cierto? Entonces, una de las traducciones o la manera en la que podríamos interpretar esa palabra metanoia es aborrecer. Entonces, arrepentimiento tiene que ver mucho con aborrecer mi condición actual. Y aborrecer es una palabra bastante fuerte. Sí. Porque aborrecer tiene que ver con que me da asco el darme cuenta cómo soy. O sea, estoy asqueado de cómo soy, de cómo he vivido hasta este día. Lo aborrezco. Claro. Y cuando eso pasa realmente en el corazón, es que hay un cambio de mente, hay un girar el corazón en la dirección opuesta. Claro. Pero mientras eso no ocurre en mi vida, entonces van a ser intentos humanos, por ejemplo, de cambiar algo en mí. Si lo llevamos a la manera de presentar el Evangelio, el arrepentimiento o la conversión genuina ocurre cuando eso pasa. Si te das cuenta, ocurre cuando eso pasa, cuando una persona es capaz de aborrecerse y dice: me he dado cuenta que he sido pecador, que soy un pecador, o sea que he dañado a Dios, he hecho lo malo, ¿sí? Mi condición es de muerte, mi condición es como un trapo de inmundicia. Me aborrezco, o sea, lo necesito porque si no estoy muerto. ¿Te das cuenta? No solamente para que solucione mi problema, sino porque estoy muerto sin él. O sea, estoy condenado, no tengo salida, me doy cuenta que estoy sucio. O sea, me aborrezco, lo necesito. Es que se genera un verdadero cambio en la persona. Imagínate en una persona que tú le estás presentando el Evangelio y es alcohólica o drogadicta, por decirte algo. Mientras esa persona no aborrezca esa parte de sí mismo, muy difícil lo deje. Muy difícil deje el alcohol. Entonces, ¿cómo le presentas tú el Evangelio a esa persona? Esa persona necesita aborrecer primero su condición. Y esa acción de arrepentimiento en la persona no la puedo provocar yo, no la puede provocar nadie, solamente el Espíritu Santo. Dice que Él es el que nos convence de pecado, juicio y justicia. Claramente. Entonces, te das cuenta de algo que es muy importante hoy poder resaltarlo. Realmente, a ver, ¿cómo lo digo? Realmente el que le predica el Evangelio a una persona no soy yo, necesita ser el Espíritu Santo. Correcto. O sea, si el Espíritu Santo no le habla a esa persona, de nada sirve que yo lo haga. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, aquí hay un punto, porque Jesús no le hablaba a todos. O sea, él era muy específico. Sí, él no tiraba la red a ver qué pescaba. No, él tiraba la caña. Él iba con lanza. Con la lanza. ¿Has visto esos pescadores que ocupan lanza en riachuelos para pescar? Él tiene su objetivo y le ensarta la lanza, ¿cierto? Sí. Así era la manera en la que evangelizaba a Jesús. Él no tiraba la red a ver qué pez caía. Era muy específico, él sabía. Entonces, y lo vemos con Felipe. Dice: yo te vi en la higuera. Y yo sé que tú eres un judío justo, ¿cierto? Uno de real. Entonces, él le dice: ¿y cómo me conoces? Aquí ahí está el punto. Entonces, ¿cómo tú, por ejemplo, le puedes... A ver, una persona que no cree en nada. Pensemos en un ateo. En un ateo. ¿Cómo tú le puedes convencer? ¿Habrá argumento lógico que lo convenza?
O por ejemplo, o será mucho más efectivo llegar donde esa persona y decirle, mira, tú cuando tenías 5 años te ocurrió esto, y te pasó esto, pero el Señor te dice que yo te sano de ese trauma, La persona queda claro, así. O sea, no, soy impactado, impactadísimo. Entonces, vemos que Jesús lo hacía así. ¿Cierto? Él iba directo donde la persona y le decía en su vida. Lo hizo con la mujer samaritana, que lo conversábamos en el capítulo pasado. Sí. O sea, sí. Ahí te das cuenta de algo bien interesante. Y es que el Evangelio, cuando lo presentaba Jesús, venía a confrontar una realidad. Pero ojo, no venía a juzgarla, venía a confrontarla. Le exponía a la luz. Le exponía a la luz, era confrontada esa situación, pero no era así como el acusador que te juzga, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese es un tema bien interesante como tú lo estás planteando, porque finalmente, volvamos al tema del ateo, ¿no es cierto? Que el ateo es una persona que es atea no porque es moda, sino que muchas veces estudian y son personas que de verdad son muy, muy, muy preparadas. O sea, una persona que es atea cree en la ciencia, ¿no es cierto? Pero en algo cree, pero no en Dios, ¿ya? Cree en algo lógico, ¿ya? En la teoría evolutiva, cienciología, no sé. Pero el punto es que si tú te acercas a esa persona, como tú bien dices, con una palabra de parte de Dios que confronta la realidad de esa persona, obviamente el esquema de creencias a esa persona se le va a transformar. Creencias, mente transformada, metanoeo. ¿Ah? Entonces, es ahí un poder, ¿no es cierto? Una presentación de evangelio con poder y potencia de lo alto, ¿no es cierto? Que viene a transformar una realidad, pero obviamente guiada por el Espíritu de Dios. ¿Ah? Como tú bien dices, no es una pesca de arrastre que uno tira la caña, ¿no es cierto? Tira la red y vamos sacando lo que haya. O sea, obviamente, y vuelvo a decir, pero mira, aquí hay un paréntesis antes de darte el pase a ti. Esto no significa que las campañas no funcionen. Claro. Ojo, las campañas son totalmente importantes, pero sí creo que las campañas surten mucho más efecto si hay gente, ¿no es cierto?, en ese espacio, ¿no es cierto?, junto con las personas que llegaron y estar, Señor, háblame sobre esta persona que está aquí, o háblame sobre esta persona, o Señor, si tienes alguien, si quieres hablarme sobre alguien que está aquí, háblame, para llegar de forma certera. Yo creo que ahí sí las campañas son importantes, son relevantes. No quiero quitarle la relevancia a eso, ¿eh? Claro. Pero te dejo con ese punto. Claro, de hecho, te iba a comentar algo respecto a eso. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, la primera predicación que hace Pedro en Pentecostés, ¿cierto? Luego que reciben al Espíritu Santo, es un mensaje que es masivo, no es persona a persona, es masivo. Claro. Se convierte en 5.000. Entonces, sí, y no se contaban mujeres ni niños en ese tiempo. Entonces, pero el mensaje que tú ves que Pedro hace es un mensaje que también expone a la luz un cierto punto, ¿cierto? Correcto. Y los confronta con el pecado que había. Los confronta con que en un momento le dice a Jesucristo, a quien ustedes mataron. Correcto. ¿Cierto? Y ellos tienen tal convicción de pecado que se arrepienten. Correcto. Y creen, ¿cierto? Pero sí, hay un punto neurálgico en ese primer discurso de Pedro, que era el Espíritu Santo en acción. Exacto. Era el Espíritu Santo en acción. Él era el que convence. Él es el que convence, o sea, no son nuestros argumentos. Así es. No es nada. Mira, el otro día, no el otro día, digo que hace... para el 18. Ajá. Ya han pasado varios días. Sí, en esa semana, por ahí, por esos días, en septiembre, conversando con una persona que cree en Dios, sí, no es atea, cree en Dios, pero no le sirve. ¿Sí? Ok.
tratando de, en la mesa, tratando de conversar, conversar de Dios con ella y presentarle el Evangelio. La persona no veía la necesidad de conocer a Dios, de conocerlo de verdad, no de saber que sí, yo creo que existe un Dios, sino de verdad. No veía la necesidad. Entonces y se termina muchas veces en ese afán, ¿cierto? De que esta persona vea que realmente necesita a Dios, y la persona que dice, no, es que sí, yo creo en Él y soy buena persona, entonces, ¿te das cuenta? Yo no le hago mal a nadie, ayudo a quien puedo ayudar, aquí y allá. Tratar de convencerla con argumentos. Ajá. Inténtalo, es casi imposible. Es casi imposible. Pero claramente. En cierto y termina siendo peor, porque la persona termina escuchando el Evangelio, la palabra, ¿cierto? La verdad, la escucha, pero no la cree, y eso produce que el corazón se endurezca. Aún Correcto. Más. Se endurece aún más, porque no creyó, ¿cierto? Claro. Entonces termina siendo peor. Pero si tú vas donde esa persona y le dices, mira, el Señor te manda a decir esto, pero es al hueso, por ejemplo, y es más fácil quebrar un vidrio que quebrar una pelota de goma. ¿Cierto? Y cuando nosotros intentamos convencer a una persona con argumentos, con nuestros propios argumentos, muchas veces religiosos, es como tratar de quebrar con un martillo una pelota de goma. El martillo es la verdad, es muy efectivo, pero intenta quebrar una pelota de goma con un martillo, es imposible. Pero ahora si tú le das, va a rebotar, ¿cierto? Y nos pasa. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Sí, pero sí. Si tú le das a un vaso de vidrio, se rompe. Entonces, la palabra profética, por ejemplo, para evangelizar es muy efectiva. Por decir una herramienta. La sanidad de los milagros es otra, por ejemplo. O la palabra de ciencia. Pero es algo que el Espíritu Santo hace. No hay forma que lo produzca yo. Es más, claramente. Es más, la palabra, y ya con esto te doy el pase, que en una parte dice que Él no recibe a nadie que no lo envíe el Hijo. Que el Padre no reciba a nadie que no lo envíe el Hijo. Entonces, si esta persona no está siendo enviada por el Hijo al Padre, no va a haber forma. Entonces uno podría decir, Dios quiere salvar a todos. Y es muy correcto, así es. Él dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿es el momento para esa persona? Chan, chan, chan. Es una tremenda pregunta la que tú estás entregándonos hoy día, Alejandro. Alejandro, porque, mira, hoy día estamos siendo nosotros, y yo creo que tal vez los que nos están mirando y escuchando, siendo confrontados con esto. No, hasta los más grandes y más pro tuvieron que pasaron por esta situación. Veo a Pablo, ¿no es cierto? Al apóstol Pablo, al superapóstol Pablo, ¿no es cierto? Presentando el evangelio a los griegos, y primero fue con discurso, o sea, ahí, oye, aquí sentándome ahí con los filósofos, con ¿no es cierto? Ahí, claro, con una elocuencia y todo, y bueno, dio bote, en pocas palabras. Y él lo reconoce con mucha humildad. Él reconoce que, claro, él se dio cuenta que estas personas eran muy preparadas, muy doctas y, obviamente, muy, muy filosóficas. Y él, bueno, y no quiso ser menor, ¿no es cierto? Y se acercó y presentó el evangelio con este nivel de estándar con esta gente, ¿no es cierto? No quiso ser menos. Que él tenía. Pero claro, que por cierto él tenía, porque él era una persona absolutamente preparada. Entonces no era menor. Sabía que el público de ahí era más complicado. Entonces dijo, tengo aquí también mi pool de acción, mi trabajo. Pero lamentablemente a nuestro querido y amado apóstol Pablo, y él en su humildad lo reconoció, que
no le sirvió de nada. Y presentó después, vino la revancha, ¿no es cierto? Y presentó el Evangelio con sencillez, pero con mucho poder. ¿Ah? Entonces ahí es donde somos también nosotros confrontados. No es la calidad de la elocuencia de las palabras, ¿no es cierto? Del vocablo, de cómo verbalizamos el Evangelio, sino con cuánto poder lo presentamos. Con cuánto poder presentamos el Evangelio, porque finalmente eso es lo que genera la transformación, es el poder, la experiencia, ¿no es cierto?, de vivir y experimentar el poder de Dios. No sé, yo recuerdo las campañas, bueno, nunca estuve en una campaña de J. Ávila, mi mamá estuve, sí. Yo estuve. ¿Tú estuviste? Yo estuve cuando vino a Temuco. Bueno, voy más para atrás. Perdón, mira, cuando el estadio era de madera la grada. En ese tiempo. Cuando no llovió en el estadio. Ya, imagínate. Llovió en todo Temuco y en el estadio no. Tómate eso. Imagínate ese. Imagínate. Ya, pero ahora vamos más para atrás, para que no nos toque a nosotros. Alábalo. Por ejemplo, los milagros y el poder y los milagros que presentaba, ¿no es cierto?, J. Ávila. Vámonos más para atrás, para la década del 70. Kathryn Kuhlman, tremenda evangelista, lo mismo, poder de manifestación del Señor y todo, pero ellos siempre tenían una clave y que siempre la manifestaron y la dijeron: el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Y yo nunca me voy a olvidar, yo no sé, un tiempo que me dio por escuchar a Kathryn Kuhlman porque dijo cosas muy clave y entre comillas muy adelantadas a su época, digámoslo así, porque ella sí recibió una revelación muy clara del Espíritu Santo en esa época. Estoy hablando de hace 50 años atrás. Ella partió a la presencia del Señor en el año 78. Entonces, ella sí hablaba de la necesidad de la relación con el poder, con el Espíritu Santo, y poder entregar una palabra clara, certera, y decir: sabes que el Señor te dice esto, te entrega esto, aquí y allá, y la gente era transformada. Entonces, vuelvo a decirlo, era la realidad del reino confrontando mi realidad, pero no viniendo a hacer asistencialismo. No viniendo a hacer ese asistencialismo. Entonces, mira, para cerrar el podcast de hoy, porque hemos hablado 2 puntitos bien grandes y ya llevamos casi 50 minutos. Sí, hemos tocado temas complicados. Temas profundos, temas complicados, pero para que cerremos hoy día el podcast y también después nuestros amigos que nos escuchan y nos miran nos puedan comentar en los comentarios abajo. ¿Cómo presentamos finalmente el Evangelio? A eso quiero que podamos cerrar con el tema. ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo...? Porque muchos dicen: ya, ok, no voy a poder decir hoy ven a Cristo que el Señor te va a solucionar tus problemas, que por cierto es una verdad, pero ¿cómo lo presentamos? ¿Cómo lo hacemos? Y esa es la pregunta que te quiero hoy día entregar, y con esto darle la llave final al podcast de hoy día. ¿Quieres que lo responda yo? Piénsalo. Sí, vamos construyéndolo. Mira, es bien fácil. Yo creo que la respuesta es muy fácil, y nosotros somos los que nos hacemos complicado todo este tema. El Espíritu Santo te guía. Que el Espíritu Santo te guía, o sea, no hay otra forma. O sea, no podemos decir dile esto otro a tal persona, porque cada persona tiene una realidad diferente. Cada persona es un mundo diferente. Entonces, y la única persona que conoce, valga la redundancia, a una persona es el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo conoce a una persona. Entonces, si tú le preguntas y le dices: Espíritu Santo, ¿qué le digo a esta persona? A este que tengo al lado en la micro, en el colectivo, en mi compañero de trabajo. ¿Qué le digo? ¿Qué tienes? Porque no es lo que yo le voy a decir, que ese es el punto. Es lo que él tiene para decirle a la persona. Entonces, ¿qué quieres tú decirle? ¿Cierto? Y puede ser hasta un simple Dios te ama, hasta una gran palabra de ciencia. Y el asunto es este: ¿qué Dios tiene para decirle a esta persona? Y cuando estamos sensibles a eso,
muy difícil el no ser efectivo. Te aseguro que vas a ser efectivo, porque el Espíritu Santo es 100% efectivo. Sin duda, sin duda. Y eso finalmente quita y echa por tierra los argumentos. O sea, decir, hoy, ¿sabes qué? No sé, no hablo muy bien, no tengo muchas palabras, no sé, o no hablo muy bonito. Claro. No sé. Finalmente, claro, o sea, no es por la elocuencia de las palabras, no es por lo bonito del discurso. Es finalmente, claro, como tú bien dices, de repente voy en la micro y se sienta alguien al lado mío y tengo un sentir, o sea, oye, ¿sabes qué? Algo en mí me dice que tengo que decirle que Dios te ama, o algo tengo, no sé, o una persona, un colega de trabajo, no sé, por darte una idea, ¿sabes qué? Algo me dice que le tengo que regalar un chocolate, por darte una idea. Y esas acciones finalmente, que son sentires que también pueden ser perfectamente, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, porque obviamente el Espíritu Santo siempre te va a guiar al bien, tienen mucho poder. ¿Cierto? Mucho poder. Mira, me pasó un día, esto fue para la pandemia, por ejemplo, por contarte algo. Conocí una persona que había tenido un problema, una lesión en la pierna, en la rodilla. ¿Ya? Entonces lo iban a operar. Yo sabía que lo iban a operar, me había contado que lo operaban, no sé, con 2 semanas, algo así. Entonces habían pasado como 3 semanas y yo dije, bueno, ya lo deben haber operado, y dije, le voy a hablar. Y se me olvidó ese día. Desperté el día siguiente con el mismo tema aquí en el corazón. Háblale, a ver en qué está. Así que cuando tuve un tiempo durante el día le hablé a esta persona, le dije, hola, ¿cómo estás? Por WhatsApp. Me acuerdo que te iban a operar, cómo te resultó todo, aquí y allá. Y le hablo a esta persona y me cuenta que estaba súper mal, estaba hospitalizado porque después de la operación le dio COVID. Aparte del COVID, se le formó un coágulo de sangre que le subió al pulmón. Entonces estaba con ese coágulo de sangre en el pulmón, más el COVID, más recién operado que le quedó mal la operación. O sea, un tremendo tema. Y estaba en el hospital con todo este tema y yo le hablo por WhatsApp. Ya, perdón, me pica aquí un poquito. Entonces, ahora sí. Entonces yo le hablo a esta persona y le empiezo, el mes anterior le había como hablado un poco del Señor y le empiezo a hablar firme del Señor, y esta persona por el otro lado obviamente se sentía, porque no podía mandar audio, sino solamente me escribía, pero fue el momento preciso. Cuando lo veo, ya después que había salido, me dice, ¿sabes qué? Yo te quiero contar algo, porque resulta de que ese día que tú me hablaste, yo había decidido morir. Y me cuenta que sí, potente. Me cuenta de que estaba mal, muy mal conectado, había estado conectado al ventilador, y que mientras estaba con el ventilador, consciente, pero con todo este tema, dice que veía un tipo que se paseaba por el pasillo, está en el hospital regional, sin polera, chascón, descuidado, que se paseaba por los pasillos y entraba a su habitación y le decía que se dejara morir, se dejara morir, y le hablaba a esta persona y le decía, déjate morir, muérete, tu familia no te quiere, mira, no te han venido a ver, por ejemplo. Y obviamente no podían ir a verlo porque acuérdate que era pandemia, no se podía aquí. Claro, entonces, era todo restringido. Claro, y llevaba ya 5 días viendo este personaje que entraba. Obviamente era una entidad, no era una persona, estaba en el pasillo de los críticos de COVID, no había entrado una persona así, ¿cierto? Acuérdate que en ese tiempo entraban los doctores como astronautas. Sí, claro. Entonces, era un espíritu de muerte, por ejemplo, que rodeaba, y cuando él tuvo la oportunidad de conversar con el resto de los que estaban en la habitación, todos lo veían. Y en otras piezas también. Entonces, ese día había pasado en la madrugada, yo le hablé a mediodía, y él había dicho, ok,
ya me cansé, no voy a seguir peleando, voy a dejarme morir. Y estaba pensando eso cuando yo le escribí. Wow. Entonces, claro, entonces al punto que voy es que uno muchas veces tiene algo en el corazón y dice, no, esto será mío, no, estas son cosas mías. Y no, hay que hacerle caso. Son como las primeras maneras en las que vamos siendo sensibles al Espíritu Santo. Claro. Entonces, como decías tú, de repente vamos en la micro con alguien al lado, en el colectivo con alguien al lado, un compañero de trabajo, y de repente tienes algo en el corazón de decirle lo que se te viene al corazón, no sé, todo va a estar bien, por ejemplo, ten paz, el Señor está contigo, por decirte algo, ¿cierto? Y nosotros lo dejamos pasar. A mí me pasaba de más chico, por ejemplo, que iba en colectivo y de repente sentía decirle a alguien, una persona me pasó, decirle, todo va a estar bien, ten paz, algo así. Y no lo hice por vergüenza, por miedo, te digo que 15 años, algo así. Y después tuve un mes con la psicosis de por qué hubiese pasado si lo hubiese dicho. ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese dicho? Quizás que estaba viviendo esa persona y así. Entonces... Sí, te entiendo perfectamente. Sí, tengo algunas historias que más adelante podemos compartir sobre eso. Entonces, al punto que voy es que estemos sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros. Porque, como digo, nuevamente no son nuestras palabras, son las de Él. Sin duda. Bueno, entonces, amigos, ya podemos decir que cómo presentamos el Evangelio, bueno, seamos guiados por el Espíritu. No nos encapsulemos a una forma, no nos encapsulemos a un estilo o un método, sino que dejémonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el máster en predicación, es el mejor, ¿no es cierto? Y Él va a saber guiarnos, cómo entregar este mensaje que es tan poderoso, que es tan transformador. De esa forma vamos a ser efectivos. 100%. Creo que esa es la palabra. Vamos a ser 100% efectivos. Y de verdad, o sea, vuelvo a decirlo, no nos quedemos fijos con los métodos, no nos quedemos atrapados con las costumbres, porque muchas veces hacemos algo simplemente por costumbre, o simplemente porque vimos que otro lo hizo, o simplemente aprendizajes del pasado, tradiciones, ¿no es cierto? Sí. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y nos va a sorprender el Señor, porque creo yo que una cosa es entregar un mensaje ya así repetitivo, aprendido, ¿no es cierto? Pero cuando tú te enfrentas a una situación y decís, ya Espíritu Santo, háblame o guíame, y pasa, uno dice, ¡oh! ¡De verdad funcionó! Y te levanta la fe y te transforma también. O sea, entregaste una palabra transformadora para alguien, pero déjame decirte que uno también va a sentir un impulso y un shot de fe, pero tremendo, impactado, así, pero en fuego, encendido al máximo. Y eso te va a llevar a otros niveles, a nuevos niveles de poder entregar el Evangelio, o a desear poder entregarle estas buenas nuevas de salvación a otras personas, pero con esta esencia nueva, que por cierto es el Espíritu Santo, a través de tu vida. Y nos vamos a sentir muy funcionales, tremendamente funcionales. Sí. Y de verdad que te transforma la vida el entregar un evangelio con poder y potencia de lo alto. No, y lo otro, el otro punto, la parte B de todo esto es que vamos a, digo yo, entre comillas, que se entienda, vamos a producir creyentes que no están buscando simplemente que se les solucionen las cosas. Exactamente. No, vamos a generar un estilo de creyentes que van a dar su vida. Claro. Que van a dar su vida porque se enamoraron del Señor. O sea, que no solamente se congregan cuando están con dificultades, sino que son personas que lo rindieron todo. Exactamente. Que lo dejaron todo. O sea, exactamente, o sea, ya se presenta el Evangelio de una forma distinta. El hecho de ya no el dame, sáname, ayúdame, bendíceme, me para todos lados, claro, sino que ya vamos en pos de un Evangelio de entregar, de nosotros, de rendir. Como tú bien dices, o sea, es un Evangelio en donde rendimos la vida. ¿Cierto?
Y de verdad que cuando uno empieza a vivir un evangelio con esa visión, la vida se hace total y absolutamente distinta. Mira, a mí hay unas palabras de Jesús que constantemente me resuenan y me impactan mucho, me confrontan. En cierto momento Jesús le dice a sus discípulos recién llegados, nuevitos, más o menos, no había pasado mucho, y les dice lo que les va a ocurrir por seguirlo. ¿Te acuerdas? Que le dice, los van a vituperiar, los van aquí, les va a pasar esto, todo otro. Puras cosas malas. Sí. Sí. No les dice los voy a bendecir, van a ser conocidos, sus nombres van a estar por generaciones, ni nada de eso. Les dice, les va a ocurrir esto, los van a apedrear, los van a dar por muertos, los van aquí y allá. ¿Están dispuestos? ¿Y cómo no veríamos nosotros diciéndole a eso a una persona, presentándole el evangelio de esa manera? Que no es muy popular. Claramente, ¿no? No es muy popular, pero Jesús lo hizo. Exactamente. Y cuando Jesús lo hizo y cuando ellos tuvieron, ¿por qué no se fueron? Porque tenían tal convicción en su corazón que era donde debían estar. Eso es lo que es lo que debemos tratar de generar. Acuérdate que exactamente, pues hasta Jesús le dijo, bueno, y ustedes se quieren ir también, váyanse. O sea, ¿quieren irse? Y Pedro le dijo, ¿y a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida, o sea, ¿a dónde vamos a ir? Sí. Entonces, es ahí que el evangelio que se les presentó, obviamente fue un evangelio que les confrontó, pero finalmente esa luz que vino a ellos les dijo, oye, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida, en pocas palabras. Y lo transformó. Así es. Bueno. Oye, mira, lo prometido es deuda. Pero espérate. No, antes de tu sesión de chistes, vamos a cerrar el tema. Ya vamos a cerrar el tema y dejarle la invitación a nuestros amigos, ¿no es cierto? A que se atrevan, prueben, ¿no es cierto?, el predicar el evangelio a través de esta forma, ¿no es cierto? No es a través de esta forma, dije mal. A través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Déjense guiar, déjense llevar por el Espíritu Santo. Sean sensibles a esa voz, ese sentir que puede haber en su corazón de entregarle algo a su colega, a su amigo, al compañero de curso, a la profe, al tío, a la suegra, al suegro, no sé quién sea. Pero si hay un sentir en ustedes, ¿no es cierto, amigos, de querer bendecir a esa persona que no conoce al Señor, háganlo, porque eso es una forma guiada por el Espíritu Santo para poder, ¿no es cierto?, presentar el Evangelio. El Evangelio es de poder y potencia de lo alto, dijo el apóstol Pablo, y es así. Entonces, hagámoslo de esa forma. No nos quedemos con las formas antiguas y tradicionales, sino que vamos por más, vamos por lo que el Espíritu Santo les va a ir guiando. Y yo sé que va a ser así. Alejandro, antes, creo yo que hablamos hoy día de un tema súper puntual y elemental que tal vez a muchas personas van a decir, pucha, yo también quiero vivirlo. Porque hablamos de que tenemos que saber ser guiados por el Espíritu, escuchar la voz del Señor y todo eso. Y hay un temazo ahí, porque yo creo que muchas personas tienen una visión muy mística de lo que significa escuchar la voz de Dios. Yo creo que el próximo podcast deberíamos hablar de nuestras primeras experiencias, de cómo empezamos a discernir la voz del Espíritu. Yo creo que es un temazo. Porque yo creo que muchos amigos que hoy día nos están escuchando y nos están viendo van a decir, ay, sí, pues para ustedes es súper fácil porque ya el Señor le guía, Entonces, yo creo que muchos, y por muchos años, y me incluyo aquí, nos costó discernir la voz del Señor. Cómo era el lenguaje que Él tenía personalmente con nosotros. Entonces, creo que es un temazo para el próximo capítulo que deberíamos abordar. Gran tema. Así que no se lo pierdan porque va a estar bueno. Capítulo número 4. Capítulo número 4. Oye, ya llevamos 4 capítulos. Casi, vamos para el cuarto. Vamos para el cuarto. Así que, amigos, eso, ya. Vamos cerrando el tema y Alejandro Guzmán. ¿Quieres que te cuente el chiste? Haga su cierre. Ya, pero haga su cierre. Tenés que reírte. Si no te reír, no vale. Ya, mira. A ver, ya cuenta. Este era un discípulo que va donde su pastor le dice, pastor, emocionado. Pastor, me profetizaron que voy a ser levita. Y el pastor lo queda mirando y le dice, claro, tú levitas a la oración, levitas al ayuno.
Oh, ya, está buena. Ya, está bien. No, está bueno el chiste. Oye, está bueno tu chiste. Está bueno el chiste. No, tu chiste. Tú vas a ser levita y ya eres levita a la oración. Levita Tú eres levita, ¿no? ¿Tú eres levita al ayuno? No. ¡Te pillamos! Yo soy de esos que dice: Dios no quiere que hagas ese sacrificio. Ya. Claramente. Está el novio. Bien, Cano, entonces. Claro. Está el novio, así que todavía no es tiempo para ayunar. No, ya habrá tiempo ya más habrá adelante, tiempo. en el día postrero. Dios no quiere que yo me sacrifique así de esa manera. Ya estamos claros. Mentira. Ayunemos. No seamos levitas. El ayuno también es de otras varias formas. Después más adelante vamos a hablar del ayuno también porque es un temazo. Es un temazo. Pero bueno, creo que ya hoy día abordamos un tema súper interesante. Les invitamos a que nos comenten abajito, ¿no es cierto?, en la sección de comentarios, cómo presentan el Evangelio, cómo el Evangelio me salió como el Hilson. Me salió el Hilson. ¡Joder! Oye, no, pero de verdad, ¿cómo presentan el Evangelio? ¿Cómo lo han compartido? ¿Qué experiencia han tenido? Sí. Si el Señor les ha guiado a entregarle una palabra, alguna experiencia, no sé, oye, ¿sabes que le entregué un chocolate? O no sé, lo que sea, una torta, un pan de Pascua. Podría haberme presentado el Evangelio con un chocolate, ¿eh? Una buena. Podría haberme tocado así. Ya que lo dijiste. No, no quería que te lo presentara con un asado también. No estaría mal, con un buen holocausto. Bueno, el próximo domingo te presento el Evangelio de esa manera en tu casa, con un asado. ¿En mi casa? Claro, por eso. Ya, está bien, ¿no? Está bien, ¿no? No, pero los invitamos a que comenten qué experiencia han tenido, cómo ha sido cuando han tenido la oportunidad de presentar el Evangelio a otro, y qué han experimentado, qué han sentido cuando han visto a esa persona caminar después en el Señor y todo aquello. Sí. Por favor, coméntenos. Queremos leerlos. Porque sí, de verdad, es una experiencia preciosa, así que compártanos sus experiencias, chicos, chicas, todos, por favor, porque nos edificamos también con eso. Así es. Bueno, don Alejandro Guzmán Donoso, ha sido un gusto conversar con usted. Ha sido un gustazo, un placer, una honra compartir nuevamente la sobremesa con vuestra señoría. Oye, tenemos sorpresitas, así que tenemos pensado un capítulo grabarlo juntos, así no a distancia. Así que sí. Y con sobremesa desde Miami. Y con un asado. Miami. Con un asado. Con un asado. Claro, vamos a hacer una sobremesa después del asado, todos pollitos. Con sueño, con tutito. Con sueño, con tuto. Con tutito, con un mate. No, pero sí, se nos vienen invitados especiales, amigos también que han compartido la sobremesa con nosotros. Estamos buscando también ahí algún ex brujo que se convirtió al Evangelio también. Vamos a hacer un casting para invitados. Claro, si tú quieres ser un invitado también, escríbenos en los comentarios. Comenta. Ya. Bueno, señor Guzmán, un gustazo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, y bueno, nos vemos en un nuevo... Compartan, comenten, denle me gusta, síganos, denle like a la campanita, como dicen, pongan el link a la campanita. Eso. Suscríbanse, bien, chicos. Suscríbanse a nuestro canal. Suscríbanse, chiquillos. Sí. Bendiciones. Nos vemos en un nuevo capítulo. No, nos vemos en un nuevo capítulo. Yo como que quería contarte. No, tú te quieres ir, ya te quieres ir. Estás con sueño. No. Estamos en vivo, son las 10 de la mañana, ¿no? No, es que la gente también tiene que hacer, pues, Alejandro. Claro, pero bueno. Sí, es gente ocupada. Sí, pero qué mejor que estar escuchándonos a nosotros. ¿No es cierto? No ponga enlace, mírenos a nosotros. No, ¿qué enlace? Sobremesa todo el rato. Sobremesa todo el rato. Todo el rato. Ahí pónganos que mientras se toman un mate, se comen el postre, mientras manejan. Por favor, hágalo, en audio no mientras manejan, no queremos que choque. Claro, hágalo, va a ser bendecido, transformada su vida. Ya, Guzmancito, cuídese.
Ya, nos vemos. Ya. No sigas. Ya, nos vemos. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao, chao.